Se lo contamos aquí en France 24. Buena parte de la comunidad internacional conmemoró el primer aniversario del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Los medios internacionales analizamos cómo está Ucrania en la actualidad, cómo está Ucrania el día de hoy, lo que ha representado la guerra para este país, la destrucción de las ciudades, los refugiados, los desplazados y cómo desde la perspectiva ucraniana la guerra apunta a extenderse en el tiempo. Por eso hoy en France 24, en su programa El Debate, vamos a dar la vuelta a la moneda y vamos a ver la perspectiva rusa de la situación. Este país ha recibido varios paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Muchos de sus ciudadanos también han tenido que dejar el país por no sentirse seguros, por no sentirse a gusto y también para huir del reclutamiento para ese intento que tiene el gobierno de reforzar las Fuerzas Armadas de su país para hacer frente al conflicto en la región del Donbass. El avance de las tropas en terreno ha sido lento, de las tropas rusas, en algunos casos ha sido muy contundente y en otros momentos a lo largo de este año han sido menos acertados. En torno a la estrategia de Rusia, lo que intentan hacer, sus avances o retrocesos son muy difíciles de entender. Es muy poca la información que llega desde Rusia. Nadie a ciencia cierta sabe cuál va a ser el siguiente paso que va a dar el ejército ruso o por lo menos el gobierno, qué directriz va a dar desde el Kremlin. Rusia, liderada por Vladimir Putin, es impredecible. Hemos estado retomando algunas frases del presidente ruso Vladimir Putin para tener tal vez como una guía para entender la posición que está adoptando este país. Se las presentamos a continuación. Desde el inicio de las tensiones en 2014, Rusia ha sido muy clara en decir que ha llegado a este escenario por sentirse amenazada. Ahí citamos al presidente. Quiero repetir esto. Fueron ellos, refiriéndose a Occidente, quienes desencadenaron la guerra y hemos usado la fuerza y la estamos usando para detenerla. El presidente ruso claramente ve la posición y los movimientos de Occidente como una amenaza, así lo da a entender cuando dice Occidente tiene un objetivo, destruir la antigua Unión Soviética y su parte principal, refiriéndose a la Federación de Rusia. Pero, presidente Putin, destruir la antigua Unión Soviética, ese país ya no existe. Desde 1989, más o menos, que empezó a caer los gobiernos comunistas en diferentes países o en diferentes regiones del mundo. Occidente justamente ahora está ayudando a una exrepública soviética que Rusia busca, como algunos de sus funcionarios han dicho en el Kremlin, desaparecer del mapa. Incluso han llegado a decir que Ucrania simplemente no debería existir como nación. Occidente no está apostando por su destrucción, por la destrucción de Ucrania en este caso. Rusia mantiene muy presente también la amenaza nuclear que representa Occidente para ellos, citando también al mandatario ruso. En las condiciones actuales, cuando todos los principales países de la OTAN han declarado que su objetivo principal es infligirnos una derrota estratégica para que nuestra gente sufra, como dicen, ¿cómo podemos ignorar sus capacidades nucleares en estas condiciones? Pero en reiteradas oportunidades, Rusia también ha hecho gala de su potencial nuclear para hacernos sentir miedo, para dejar claro cuál es la posición y mostrar su capacidad militar y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Así lo dio a entender el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, quien advirtió que de continuar armando a Ucrania llegaremos al apocalipsis. Habrá que olvidarse de la anterior vida durante siglos. Así dijo. Ahora, cuando ya se cumple un año de la invasión y de la destrucción que hemos visto a lo largo de todos estos meses en Ucrania, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que está buscando Rusia? A esta altura se entiende qué quiere el presidente Vladimir Putin, cómo está la situación al interior de la Federación, al interior de Rusia. ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Qué piensan los sectores políticos, los empresarios, los ciudadanos que han tenido que salir del país? ¿Qué tanto puede sostener Rusia esta guerra en la que los triunfos se cuentan con los dedos y el costo es gigantesco?
Rusia, después de un año de haber iniciado su invasión a Ucrania, es nuestro tema de debate hoy en France 24. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a María Alejandra Santos. Ella es politóloga, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, es directora de la Facultad de la Pontificia Universidad Bolivariana en la ciudad de Bucaramanga. También está con nosotros Iván Kulisic. Él es investigador del Centro Internacional de Defensa y Seguridad. Él se encuentra en la ciudad de Tallinn, en Estonia. Y aquí, en el estudio de France 24, nos acompaña Anastasia Belousova. Ella es investigadora y profesora de literatura, es investigadora del Instituto de Cultura Mundial de la Universidad de Moscú y también es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. A los tres les doy la bienvenida al programa. Recuerden que ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de este debate. Pueden dejar los comentarios y las preguntas a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24 todo junto, mi cuenta personal @Santilogo. No olviden, y ya para terminar, que todos los contenidos también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a María Alejandra en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. María Alejandra, gracias por estar con nosotros. Y un año después de haber iniciado esta invasión o una operación militar especial, como la llaman desde Rusia, ¿qué balance hace usted para el Kremlin, para Putin y para Rusia? Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes para todos. Bueno, digamos que el balance después de un año es un balance, diría yo, que agridulce, pues desde la perspectiva para Rusia. Rusia pues decidió lanzar la operación militar especial y dentro de esta operación pues buscaba una serie de objetivos estratégicos que, como el mismo presidente Vladimir Putin ha determinado, y era realizar la desnazificación de Ucrania. Y pues obviamente el objetivo a corto plazo era pues tomarse Ucrania, tomarse la capital y pues realizar una serie de decisiones políticas en torno a pues lo que Rusia considera como o lo que el plan geopolítico de Putin pues dentro de su estrategia política. Pues yo creo que primero ellos habían, digamos, que determinado hacer una operación corta, una operación como se conoce, la operación Relámpago, Sí. pero la resistencia de Ucrania, pues digamos que un poco que limitó ese balance a corto plazo y que ha hecho que a un año pues ya veamos unas implicaciones Sí. económicas, políticas y geopolíticas para Rusia que pues seguramente profundizaremos ahorita. Hago la misma pregunta a Iván en la ciudad de Tallinn, en Estonia. Iván, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto saludarlo. Y su análisis de este primer año de invasión de Rusia a Ucrania, pero desde la perspectiva rusa. ¿Qué se puede decir el costo que ha sido para Rusia esta operación militar especial, como la llaman ellos? Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a hablar con ustedes. Diría que desde la perspectiva rusa, la tal llamada operación militar especial, la invasión y la guerra de agresión que Rusia ha desatado y está llevando a cabo en contra de Ucrania, para Putin personalmente, como el líder de Rusia, la guerra ha sido de hecho bastante exitosa para él. Pues le ha permitido consolidar su poder, le ha permitido perseguir y en esencia desterrar a gran parte de la oposición que quedaba en el país, cerrar a todos los medios independientes que quedaban, que eran pocos, pero quedaban todavía, y consolidar su régimen de una manera que no hubiera sido posible sin las leyes que pasó al inicio de esta nueva invasión contra Ucrania. No hubiera sido posible para él crear nuevos poderes y extender su autoridad en nuevas regiones. Podemos profundizar en ciertos elementos, sí, pero diría que esa es ante todo la perspectiva general, que la guerra para Putin, si hablamos de él como el líder de este país que ahora está llevando a cabo una guerra de agresión, sí. para él la situación ha sido favorable. Y aquí en el estudio de France 24 saludo por último, pero no menos importante, a Anastasia. Gracias por estar con nosotros. Anastasia, su perspectiva, un año de invasión, ¿qué le deja esto a Rusia? Antes que todo, gracias por la invitación, Santiago, gracias. Es un placer estar acá y poder compartir.
lo que pienso sobre la situación. Yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con Iván. Se suele analizar la situación desde la perspectiva internacional, desde los fines declarados por Putin, pero yo personalmente veo que sus propósitos principales estaban en el campo de la política interior. Buscaba consolidar su poder, buscaba aumentar su apoyo, claro, a través de una serie de propósitos realmente falsos, camuflar una serie de problemas económicos, una serie de problemas graves sociales, ofreciéndole a la población una nueva bandera y un nuevo sentido, ¿sí?, de pertenencia, de ser parte de una comunidad, y sensación de importancia y de grandeza frente a una vida probablemente bastante miserable de día a día. Desde esta perspectiva, Putin sí logró sus propósitos, logró consolidar su poder, y el poder de la oposición ya efímero, sí, en Rusia de hace un año. Ahora mismo, sí, ahora mismo prácticamente podemos decir que la oposición no existe y que los rusos que no están de acuerdo con las políticas del gobierno deben callarse, se sienten amenazados, y además viven una constante presión que les viene desde afuera, porque también los rusos que salieron, sí, los rusos que se quedan, se crean una serie interminable de debates, sí, y todo eso distrae la atención, y la oposición no logra consolidar sus esfuerzos para combatir a su gran enemigo, que es Putin realmente. Claro. Anastasia, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Tal vez lo más representativo a nivel internacional sobre Rusia en este momento, más allá de la presión que ha habido de los organismos internacionales, son estas sanciones económicas en el sector financiero. ¿Esto verdaderamente sí ha afectado al país? Siempre se critica estas sanciones porque van más enfocadas en apretar, digamos, a los ciudadanos en vez de apretar a los gobiernos de turno. ¿Qué se siente allá en Rusia sobre este tema? Yo llevo tiempo fuera del país, también por razones políticas, pero mi familia, sí tengo familia en Rusia y gran red de amigos y conocidos, y yo podría decir que en este momento todavía no se siente mucho el efecto de las sanciones. Cuando empezó la guerra, los expertos y también las personas se estaban esperando un efecto inmediato. Y hubo un momento de pánico cuando efectivamente desaparecieron algunas cosas, hubo desabastecimiento, un poquito como pasó con la pandemia. Recuerdan que, sí, no sé, por un momento desaparecieron, pero no, sí, porque realmente hacían falta, sino porque las personas se asustaron y empezaron a hacer provisiones para, sí, varios años de guerra. Ahora mismo se siente la inflación. Las personas que tenían ahorros, que tenían ciertos recursos, por supuesto, se sienten afectados porque, por ejemplo, no pueden sacar su plata del país, es difícil vender no sé, un apartamento porque muchas personas se han ido. Sí, el mercado, sí, vive muchas turbulencias. Sin embargo, la gente normal todavía no siente tanto estos sí, efectos. Está la inflación, pero los supermercados están llenos de cosas. La vida transcurre con normalidad. Sí, la vida transcurre con normalidad, que sí, es un poquito... sí. Tal vez es triste porque sí, el efecto logrado no se dio. Claro. Sí, lo que se buscaba no se dio. Claro, y hay que decir que la inflación pues, es un efecto transversal para todos los países del mundo a raíz de la recuperación económica por la pandemia de COVID-19. Le doy la palabra a Iván. Iván, su análisis sobre un año de sanciones. Recientemente también Estados Unidos impuso un 10º paquete de sanciones a Rusia, y también de una manera express lo hizo la Unión Europea como acto seguido. ¿Qué balance se hace de estas sanciones?
No, estoy de acuerdo con Anastasia, que en efecto las sanciones han logrado, no han logrado verdaderamente transformar la economía rusa en una manera que ejerza presión contra el régimen de Putin. Han aumentado la inflación quizás, han hecho más difícil acceder a ciertos bienes de importación, pero Moscú ha logrado responder a esto creando redes de importaciones secundarias, de ajustes a su economía de manera que un aislamiento económico no perjudique a los sectores clave de la economía, como el sector energético, el sector de producción de armas, Sí. La venta de energía, de productos energéticos, gas, petróleo, continúa con una política de descuentos, de modo que todo esto hace más difícil y más compleja los resultados de la política internacional de sanciones contra Rusia. Claro. Habría que ver cuáles son los huecos, digamos, en esta política que Rusia logra explotar para consolidar su política de adaptación económica. Pero por el momento, la trayectoria, según mi perspectiva, es que Rusia va a seguir adaptando su economía para que pueda funcionar en un entorno de sanciones en manera semejante como Irán o Corea del Norte. María Alejandra, cerramos esta ronda con usted en la ciudad de Bucaramanga. Su perspectiva de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, pues las sanciones tienen un objeto a largo plazo. Evidentemente, pues como la guerra se ha extendido en el tiempo, lo que se ha buscado es afectar esa condición, esa capacidad económica y financiera de Rusia para financiar la guerra. Y creo que Rusia, y como ya lo han documentado varios analistas, se vino preparando desde el año 2014 con las sanciones que se hicieron en su momento a fortalecer su economía, y por eso también este año de esta operación militar especial buscaron unos nuevos socios comerciales como China, la India y Turquía, en el cual pues están, por ejemplo, las exportaciones de petróleo fueron del 70%. Entonces Rusia obviamente dentro de este panorama económico buscó otros aliados comerciales para suplir esta necesidad, y pues que evidentemente pues no han tenido el impacto económico que quiso en su momento Estados Unidos y la Unión Europea, y dentro pues de todas estas estrategias de política exterior que tienen los países y las organizaciones multilaterales, pues todas esas sanciones tendrán un efecto a largo plazo. María Alejandra, un año después de haber empezado esta invasión y de todo lo que ha transcurrido a lo largo de estos meses en Ucrania y la tensión internacional y la repercusión que ha tenido este conflicto a nivel internacional, porque no es una guerra mundial, pero sí es una guerra que ha llegado a tener una escala global debido al impacto que ha tenido, ¿usted puede entender qué es lo que está buscando Rusia y qué busca el presidente Putin? Porque hay un discurso que no sé si usted de pronto lo encuentra también como contradictorio, que quieren sacar a un supuesto gobierno nazi de Ucrania, pero también quieren forzar un nuevo orden internacional. ¿Cuál es la verdadera estrategia de ellos para estar en Ucrania? ¿Qué es lo que buscan? Pues el presidente Vladimir Putin, desde que pues ha venido pues gobernando Rusia, y dentro de los documentos de seguridad nacional y política exterior que uno puede datar casi desde del año 2000, era buscar ese posicionamiento internacional de Rusia, de algo que se conoce y que de pronto acá los colegas sabrán del proceso de reimperialización que Rusia pues ha tenido y que busca dentro de su pensamiento geopolítico. Entonces, creo que esta apuesta estratégica de Rusia en este momento, en esta coyuntura especial, es precisamente para volver a posicionar a Rusia dentro del escenario internacional, recuperar la influencia internacional que tuvo en su momento durante la Guerra Fría, y creo que ese es como el objetivo pues Sí. a largo plazo. Y eso es lo que uno entiende de este lado del Atlántico. Anastasia, cruzamos desde Bucaramanga hasta acá. Para los rusos, para la sociedad rusa, ¿es claro lo que está buscando el gobierno? ¿Es claro ese sentimiento que explicaba María Alejandra de una reimperialización del país?
Es difícil contestar esta pregunta porque, primero, no existe una sola sociedad rusa, aunque desde afuera parece que todos los rusos juntos están apoyando al gran líder. La realidad no es así. Sí. También esta impresión se da al hecho que por ejemplo, en América Latina, Rusia es un fenómeno desconocido. ¿Qué es Rusia? No se sabe, no se conocen las regiones, no se conoce la historia, no se conocen las relaciones que ha tenido Rusia, Moscú con Kiev, etc. Un desconocimiento muy grande que produce toda una serie de errores de percepción. Rusia es una sociedad muy compleja y no se puede decir que tengan todos la misma visión de las políticas de Putin. Por supuesto, hay una gran parte de la población que nosotros, simplificando, llamamos televidentes, los que siguen los canales de televisión del gobierno, que básicamente todos los medios de comunicación hoy en día pertenecen, se transmiten la misma visión. Ellos van a probablemente reproducir algunos elementos de este discurso, sin embargo, hablar de un entendimiento real de esta propuesta, me parece que no es posible, porque esta propuesta es contradictoria. ¿Sí? Nosotros vemos que lo que Putin declara en un momento, en otro, no crea una propuesta, una política coherente. Por eso, sí, podemos decir, entonces, hay personas que dicen, ok, lo que nos dice Putin es esto y pueden repetirlo. Hay otras partes de la población, entre ellos, de hecho, los de derecha más radicales que Putin, que ven esta incoherencia y se quejan constantemente de que no les dan unas razones claras, una explicación clara de toda esta política. Y de otro lado, por supuesto, está toda la parte de la oposición que considera absolutamente no incoherente este discurso. Muchos, yo afirmaría que gran parte de esta sociedad crítica ve el conflicto en Ucrania como una consecuencia de las políticas internas de Putin y lo analiza desde esta perspectiva. Claro. Es decir, todo lo geopolítico, todo este discurso simplemente es irrelevante para la gran parte de los expertos rusos que están en oposición a las políticas del gobierno. Claro, y una muestra clara de que no todos los rusos están de acuerdo con esta operación militar especial y lo que ha venido de parte del Kremlin a lo largo de estos 12 meses es la cantidad de rusos que se han ido del país en los últimos meses, que ya lo vamos a tocar más adelante, porque eso da, en cierta forma, un indicio de opiniones diferentes. Usted ya hablaba de un debate que hay dentro de incluso de las mismas familias y hay una sociedad, en cierta forma, polarizada en cuanto a este tema. Lo dejamos sobre la mesa, Anastasia, ya lo vamos a conversar. Quiero preguntarle a Iván sobre la fuerza que tiene el presidente Putin en este momento al interior de la federación. Se sigue manteniendo como más allá del discurso y más allá de quienes compren o no sus ideas, él se sigue mostrando como un hombre fuerte dentro de los rusos, dentro de los diferentes sectores, y sigue siendo ese punto de cohesión de un país que, como dice Anastasia, tiene una sociedad muy compleja, porque es muy diversa. ¿Sigue siendo él ese punto de unión? Sí, quiero agregar una pequeña idea acerca de una idea rápidamente sobre el aspecto geopolítico. Es cierto, la política interna y la dinámica interna en Rusia anima a Putin a realizar esta guerra, pero también hay que tomar en cuenta que la política exterior rusa hoy en día también está empujada por una ideología imperial, como ya se ha mencionado, pero también una ideología que se contrapone, que busca se contrapone al orden mundial actual, que se basa en la idea que la democracia es el único sistema político legítimo y que busca legitimar a la autocracia como una forma política legítima. Bueno, eso es acerca de esta idea sobre geopolítica que quise mencionar. Ahora, sobre Putin, pienso en pocas palabras que sí,
que su autoridad, a pesar del caos que la guerra de gran escala que desató ha creado, no hemos buscado y hemos intentado seguir si emergen algunas fisuras dentro de la élite en el Kremlin o en torno al Kremlin. Podemos hablar de Yevgeny Prigozhin, podemos hablar de Kadyrov, podemos hablar de todos esos personajes que ocasionalmente aparecen y que se dice pueden crear una autoridad paralela o incluso un desafío a la autoridad de Putin, pero de hecho, en mi perspectiva, Putin se mantiene no solamente la autoridad, pero todos los instrumentos para mantener el poder en el país. María Alejandra, paso a preguntarle por un tema destacado y es justamente el discurso, lo que hemos visto a lo largo de este año, tanto desde el lado ucraniano como desde el lado ruso, pero ahora nos vamos a enfocar en el lado ruso. Anastasia nos decía, la capacidad de los medios rusos están completamente cooptados por el gobierno, todos pertenecen al gobierno de turno allí en la Federación. Hay censura, hay un discurso repetitivo que habla de un supuesto gobierno nazi gobernando Ucrania. Habla, lo dijo el presidente Putin hace unos días en su discurso a la Unión, por ejemplo, que la pedofilia estaba completamente normalizada en el mundo occidental, que se habla de esta operación militar especial en vez de una invasión. El manejo del discurso ha sido clave a lo largo de estos años, a lo largo de estos meses. ¿Y qué papel juega el discurso? Tener control de los medios de comunicación y la censura. Bueno, creo que ahí el discurso que ha manejado el gobierno de Vladimir Putin ha sido fundamental un poco para generar como toda esa línea discursiva de justificación de llevar a cabo la operación militar especial y radica en torno a las razones o la justificación que llevaron a la decisión política de pues iniciar toda la operación. Y creo que cuando un gobierno, en este caso, tiene acceso a los medios de comunicación, puede controlar los flujos de información y demás, pues eso lo pone dentro de un contexto discursivo, digamos que bastante relevante, porque no hay otra contraposición otro medio de comunicación a los cuales se puede acceder y tener otra información. Algo que se mencionaba en estos días a raíz del aniversario era que este conflicto ha potencializado los códigos abiertos, es decir, que las personas en Ucrania puedan dar información real sobre lo que pasa. Y pues en Rusia hay un problema, y es que como el gobierno pues tiene un control de los medios de comunicación, esto hace que todo el discurso político, el mensaje político esté en torno a favor de la operación, y en términos de control de la opinión pública pues eso es bastante relevante porque, y nosotros como los politólogos lo llamamos, pues la propaganda política para justificar una guerra es un elemento esencial. Y ahorita, digamos, muchos analistas hablan que este conflicto entre Rusia y Ucrania se puede llegar a denominar un conflicto de quinta generación, porque pues es la que explica o determina cómo el control de la información y esos procesos cognitivos de cómo el ciudadano entiende la guerra, pues Rusia ha sido bastante, digamos, estratégica en saber cómo controlar los flujos de información, pues tanto internos como también externos. Por eso existen Sputnik y todos estos medios de comunicación rusos. Claro, María Alejandra, y a esto hay que añadir las noticias falsas, y también hay que añadir que aquí en el mundo occidental, en Europa y en América donde estamos, también hemos sido presas de la censura. Aquí no podemos ver medios rusos, no tenemos acceso a información, así sea oficial, así sea parte de esa propaganda del Kremlin, a la que también podríamos tener acceso justamente para analizarla y entender qué es lo que está detrás de ese mensaje de propaganda del Kremlin, entendiendo cuál es la función de ese mensaje emitido por el gobierno ruso. No todo el mundo lo entiende así, la gente lo traga entero, y ahí es donde entra pues el conflicto en cuanto a la información. Todo hay que tomarlo con pinzas en cuanto a este conflicto. Iván, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y llegar a Anastasia para hablar del tema de la salida de cientos de ciudadanos rusos. Usted está en Estonia, está en Tallinn. Supongo que allí han llegado muchísimos ciudadanos rusos escapando del reclutamiento obligatorio para unirse al ejército, o también pues porque quieren irse del país
país porque la situación ya no les resulta cómoda y deciden dejar la federación. Esto habla de también un poco del malestar social que hay frente al gobierno, pero poco o nada hacen los ciudadanos para mostrar ese descontento frente a las políticas de Putin, solo irse del país. Bueno, sí, en Estonia particularmente la situación ha sido que no se permite la entrada al país a partir de la visa turística, que es con la cual muchos rusos han tenido, bueno, muchos ciudadanos de la Federación Rusa han tenido la intención de salir para evadir el reclutamiento a la guerra por cualquiera causas que se opongan a ese reclutamiento. La causa por la cual Estonia no permite la entrada de ciudadanos rusos con visa turística es porque, por fin, Estonia es un país limítrofe. Rusia ha usado las poblaciones rusas, rusófonas, para ser más exacto, perdón, poblaciones que hablan el idioma ruso, como un pretexto para llevar a cabo intervenciones militares. En Ucrania en 2014, esa fue parte de la justificación para el inicio de la invasión. Por esa causa la perspectiva en Estonia ha sido diferente. No obstante, claramente Estonia ha dado asilo a muchos miembros de la oposición rusa y por lo tanto la perspectiva en Estonia es digamos, un tanto diferente que la que podemos encontrar en Kazajistán o en Georgia, que han sido dos países que han recibido muchos rusos que han salido del país en los últimos meses. Sí, muchos de ellos han llegado a Kazajistán, a Georgia, a Georgia, perdón, o a Armenia, también en el Cáucaso, por este lado. Anastasia, esta salida de los ciudadanos rusos, también culturalmente, pues esto dice mucho también de la integración de estos países con la federación, que lo ven fácil simplemente cruzar la frontera e irse, pero también dice mucho de esa imposibilidad de poder expresar su inconformidad con el gobierno. Sí, exactamente. En realidad, para muchos rusos no ha sido fácil salir del país porque muchos países europeos cerraron sus puertas. Entonces, no hay en este momento muchas opciones. Entonces, sí, existen estos países cercanos y tradicionalmente, culturalmente también cercanos a Rusia, también por el pasado soviético y antes del Imperio Ruso, pero también bastantes rusos llegaron, por ejemplo, a Argentina, ¿sí? Que Argentina es un país que tiene políticas bastante favorables para la migración. Yo podría decir que esta salida afectó sobre todo a la parte más globalizada, más educada y más occidentalizada de la sociedad rusa. Digamos, entre los jóvenes profesores universitarios, jóvenes investigadores o personas que trabajan en sectores como inteligencia artificial, computadores, tecnología, muchos sí. salieron del país. ¿Por qué? Porque en Rusia realmente no se pueden expresar y además se ven amenazados, ¿sí? Sobre todo los hombres jóvenes, se ven directamente amenazados por la movilización del reclutamiento forzado. Y muchos, de hecho, muchos salieron incluso antes, simplemente por no poder seguir en esta atmósfera imperialista, totalitaria, militarista, etcétera, etcétera, etcétera. Una parte de la población también se refugió en lo que nosotros llamamos tradicionalmente inmigración interna. Es decir, que uno se deja de pronunciar, habla de cosas políticas solo con las personas más cercanas, con las cuales con seguridad comparte la misma visión. Y la sensación general es, yo la llamaría como depresión generalizada. Sí. No se sabe qué esperar, sensación de ser culpable, de ser involucrado, pero no saber qué hacer.
Esto es lo que, como Sí. yo podría describir esta salida. Sí, un poco de la incertidumbre de qué va a pasar con la guerra y el rumbo del Es país. tanto la incertidumbre, digamos, preocupación por su futuro, pero también es una cosa más espiritual, existencial, yo diría, Claro. porque muchos rusos, y yo también, nos vemos... todo lo que somos está cuestionado. Todos estos grandes mitos Sí. que antes también claramente veíamos con ojos escépticos, hoy en día sí deben ser deconstruidos y Sí. todo lo que somos, nuestra percepción de nosotros mismos debe cambiar. Y eso no es un proceso fácil. Y no es un proceso de la noche a la mañana y eso tomará muchísimo tiempo Sí. cambiar esa perspectiva interna. Me quedan ya pocos segundos para finalizar el programa. Yo les quiero agradecer a ustedes. No alcanzo a hacer las conclusiones del programa porque pues simplemente ya se acaba el tiempo, pero le quiero agradecer a Anastasia, María Alejandra y a Iván haber estado con nosotros, habernos puesto en perspectiva la perspectiva rusa de este conflicto, de esta invasión. Les agradezco por haber estado con nosotros. Es todo por el momento aquí en el programa. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Sigan con France 24.